Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. ¿Cómo ve usted, ingeniero, esto que estamos golpeando la puerta de todo, de Israel, estamos yendo a Europa, estamos en Estados Unidos pidiendo que vamos a poner el plan Ecuador aquí en Ecuador, igual que el de Colombia, y tenemos como 10.000 millones guardados? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo? ¿Por qué seguimos pidiendo limosna? Porque no tienen clara cuál es la solución económica para el país. El país viene saliendo de una pandemia que duró casi 2 años y todavía no logramos llegar al nivel del Producto Interno Bruto del año 2018, porque en el 2019 crecimos 0%. Y para llegar al Producto Interno Bruto del año 2018 todavía nos falta 5% de crecimiento. Entonces, ¿cómo recuperar ese 5% de crecimiento? Por la ley de Okun, el mayor crecimiento produce más empleo y de alguna manera tenemos nosotros que generar ese 5% de crecimiento que se lo puede hacer invirtiendo en la economía, 5% de Producto Interno Bruto, que son 5.000 millones de dólares. Si usted invierte en la economía 1.000 millones un mes, 1.000 millones el otro, y así durante 5 meses, introduce 5.000 millones de dólares, vamos a recuperar el nivel de empleo y el nivel de crecimiento que tuvimos en el año 2018. ¿Y cómo se inyecta ese dinero? Ese dinero se lo inyecta mediante la creación, mediante obras de infraestructura, como podría ser, por ejemplo, más carreteros, reparar los carreteros que están dañados, reparar los carreteros que se están dañando muy rápidamente, y con programas de vivienda popular, para que esa vivienda popular que tenga alcantarillado, agua potable y todo, desconcentre la población y disminuya las fuentes de contagio de la inseguridad, o sea, de la violencia. La ciudad de Guayaquil tiene un amplísimo sector que tiene un nivel de población concentrada en muy pocos sectores, gente que se acumula, que casi duermen en una cama 3 personas, ¿no? Entonces, esas situaciones que producen violencia, que producen problemas sexuales, que producen problemas de inseguridad, que producen problemas de droga, hay que combatirlas desconcentrando estas poblaciones de alto nivel de concentración humana. Esto ya se ha hecho en otros países, pero este señor Lazo piensa que abriendo la economía y haciendo un acuerdo con Israel o con Estados Unidos, Ecuador va a mejorar. Y claro que el comercio mejora, pero por ejemplo, la inflación que tenemos en estos momentos, que estamos a menos de la mitad del año, apenas son 5 meses que han pasado, ya está la inflación igual que todo el año pasado. O sea, la inflación en estos momentos es igual que toda la inflación del año pasado. Algo pasó. No, siga, sí lo estoy escuchando, ingeniero. A mí se me fue la imagen. Bueno, ok, Sí lo estoy escuchando. ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que él no tiene claro el modelo económico que tiene que aplicar en el Ecuador. Entonces, como sus asesores son neoliberales y la única fórmula que tienen los neoliberales para arreglar una economía es abriendo los mercados y esperando que la mano invisible de Adam Smith corrija las distorsiones, él está buscando acuerdos con México, con Israel, Asia Pacífico, Estados Unidos, pero no se da cuenta que esa no es la solución. La solución para el Ecuador en estos momentos es producir crecimiento y meter dinero en el sistema. Por otro lado, la gente no demanda dinero, tiene la necesidad, pero demanda poco dinero porque la tasa de interés sigue alta. La tasa de interés en una economía en recesión y en crisis como la economía ecuatoriana
debió haber bajado a niveles de un dígito. Pero como la banca tiene suficientes utilidades con una tasa de 14% en promedio, entonces ellos prefieren mantenerla alta que bajar la tasa, independiente de que la economía no crezca. Una persona que solamente vende un producto, digamos, la única persona que vende en el Ecuador, digamos, relojes atómicos. Un reloj atómico que funcione con energía solar, qué sé yo, un reloj que funcione con energía solar, el único que lo vende es una persona. Esa persona le cuesta $100, pero lo está vendiendo a 500. A ella no le interesa duplicar la producción y bajar el precio. Bajar el precio y duplicar la producción. No le interesa, porque al precio de 500 está ganando mucho más. Porque es único. Claro, eso se llama poder de mercado. Eso se llama condición de monopolio. Y las empresas ecuatorianas tienen alto poder de mercado. Sobre todo la banca, que es la que más poder de mercado tiene en el Ecuador. La banca tiene una rentabilidad del 20% sobre el capital propio. Y toda la industria ecuatoriana tiene un promedio de rentabilidad del 10%. Entonces la banca gana el doble que lo que gana en promedio la industria ecuatoriana. Motivo por el cual el señor Guillermo Lasso, teniendo las soluciones en el Ecuador, que son inyectar dinero en la economía y bajar la tasa de interés, nos está amagando con estos acuerdos comerciales internacionales. Nos está amagando. Él está ganando tiempo, cosa que no se lo vamos a dar tanto tiempo al pueblo ecuatoriano. Porque el asunto de la firma con México se está cayendo. Casi se ha caído ya el tratado con México. Obviamente, porque hay ciertos productos sensibles para México, como el camarón, y otros productos que son sensibles para el Ecuador. La única forma de resolver la problemática de los bienes sensibles es mandar equipos negociadores de la empresa privada a transar cupos, de tal manera de llegar a acuerdos de cupos que no perjudiquen a ningún sector de cada economía. Pero para eso necesita Guillermo Lasso ampliar el abanico de su gobierno y llamando a gente experta que realmente sepa y no poner niños inexpertos en los ministerios, peor en la Secretaría de Gobierno. Ingeniero, caso Zingue. Caso Zingue, un escándalo que se armó en el país, que habíamos perdido dinero, que había peculado, que el pozo estaba desde 1997, que era un pozo que no servía, pero se lo entregó a una empresa y se amarraron los precios, menos $2, $3, pero había solamente que iba a sacar de ese pozo 10 millones de barriles, pero se sacaron como 50 millones de barriles, pero aún así la denuncia de la gran mayoría de los medios y del denunciólogo es que hubo perjuicio para el país. Hoy en día hay una sentencia a nivel internacional que tiene que el Estado pagar 11 millones porque realmente no hubo perjuicio para el Estado, hubo beneficio. Estas cosas que hacen que el pueblo piense de diferente manera, hace que verdaderamente la ciudadanía se equivoque al elegir. Y es que estas cosas que echan tanta piedra en el camino, resultan que a la larga, después de 5 años, sale una luz diciendo, esta es la verdad, y tienen que decirnos del exterior, porque aquí internamente, lastimosamente, nuestra seguridad jurídica parece que anda perdida, no estudiaron bien las leyes o algo pasa, ingeniero. Bueno, en el Ecuador no existe seguridad jurídica y la mayoría de las sentencias son injustas. Eso ya lo sabemos los ecuatorianos. Por eso es que a veces mejor es no demandar, el mejor negocio es no demandar, ¿no? A mí el señor Jorgito Guate, conocido por muchos aquí en el Ecuador, porque trabajó en el gobierno de Correa, en el gobierno de Lenín, y ahora creo que está en el gobierno de Lasso. A mí me puso en Twitter que yo era un retardado mental, o sea, un loco,
y sucede que lo presenté una demanda y ya la jueza me lo archivó porque dice que no existe tal ofensa ni tal daño. Y en general, en todas las personas, cuando un empresario privado pone una demanda, la va a perder si es que no compra a los jueces, en general. Peor si la demanda es contra un gobierno que ya terminó. El gobierno que ya terminó ya no se puede defender. Y entonces el gobierno que viene, lleno de odio, de revancha, porque su campaña fue de odio para poder ganar, va a tomar el control del Poder Judicial, de la Contraloría, del Consejo, de todo, y a través de ese control que va a tomar, va a ejercer su venganza, en vez de estar pensando en cómo resolver los problemas del Ecuador. Ese es el error, eso es lo grave. El Poder Judicial no debe servir para perseguir, sino para hacer justicia de manera eficiente. Y el sector judicial cada vez es más ineficiente. Vaya, pongo un trámite aquí nomás en la Corte Superior, cualquier trámite que usted ponga, y se le va a demorar el triple de lo que se demoraba antes. Hay trámites en el sistema judicial que se demoran meses y uno tiene que presentar un requerimiento al juez, luego tiene que presentar un F6 y una vez que uno presenta el F6 tiene que ir a rogar a la secretaria para que le procese un trámite. Entonces, tenemos un sistema judicial ineficiente y hay que reconocer que en el gobierno de Rafael Correa fue mucho más eficiente que lo que es ahora. Sí, siempre ha sido ineficiente, pero ahora ya es el colmo de la ineficiencia en el Poder Judicial. Es el colmo de la ineficiencia en el sector público. Es el colmo de la ineficiencia en el seguro social. Es el colmo de la ineficiencia en la educación. Es el colmo de la ineficiencia en todo. Nunca hemos llegado al hueco total de la ineficiencia, porque ahora somos ineficientes en todo. Yo debo reconocer que en el gobierno de León hubo deficiencia, que en el gobierno de Rodrigo Borja hubo ineficiencia, en todos hubieron ineficiencia, pero este gobierno y lo que estamos viviendo hoy es lo máximo de todas las ineficiencias posibles en el Ecuador, en la historia de la política ecuatoriana. Ingeniero, para concluir, aquí siempre hemos reclamado que la juventud no se la ve, no se la siente como en la época nuestra, que subían 5 centavos a la buseta, nosotros reclamábamos. Aquí le quitaron no sé cuántos millones, como 100 y pico millones a las universidades, los muchachos durmiendo. Recién la FEWE va a hacer una marcha reclamando en lo que le han quitado el presupuesto. ¿Usted cree que con esta marcha va el gobierno a regresar esos 113 millones más 87 millones que le ha quitado del presupuesto a las universidades, ingeniero? Yo pienso que no, pero quizá en un acto desesperado Guillermo Lasso lo haga, porque Guillermo Lasso es un líder transaccional que todo lo negocia, todo lo acuerda, todo lo concuerda, todo lo pone debajo de la mesa y lo resuelve a su favor. Pero el problema de la juventud universitaria es que se ha perdido el liderazgo. Y el liderazgo se ha perdido porque nuestros estudiantes universitarios ya no son actores en la política universitaria. Y no son actores porque los han castrado ideológicamente. Y aquí yo debo señalar, sí, como un error del gobierno de Rafael Correa en haber permitido que los decanos sean electos por el rector. Se produce un círculo vicioso que la gente de la Revolución Ciudadana tiene que revisarlo. Y yo lo advertí a tiempo. Yo te elijo decano porque me da la gana como rector. Y tú vienes al consejo universitario y tú apoyas todo lo que yo digo. Entonces se produce un círculo vicioso. Sucede que antes... Claro, dando y dando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que antes los estudiantes
se reunían en debates para elegir el decano. Y tú sabes, Luis, en la época nuestra, la elección de decano era toda una ceremonia, un debate intelectual, un debate ideológico, un debate de ideas, propuestas, etc. Hoy en día ya no es así, es a dedo. Entonces, el rector gobierna a dedo 4 años. Y como no hay nadie que le diga que está equivocado durante 4 años, porque todos los decanos le dicen sí, señoría, sí, su señoría, entonces cuando viene la reelección, nadie vota en contra, lo vuelven a reelegir. Hay que tirar abajo ese sistema. Yo le pido a los asambleístas de la Revolución Ciudadana, a UNES, a los asambleístas de Pachacútec, a los asambleístas de Social Cristiano, que ahora tienen una alianza mayoritaria, que eliminen esa regla. Que eliminen esa regla, esa sola regla. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes universitarios puedan participar en elecciones de su autoridad, de su facultad, y se involucren en la toma de decisiones y en los debates ideológicos. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.